A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Constanza Núñez. Es educadora diferencial con mención en trastornos del lenguaje y dificultades del aprendizaje. Cuenta con un magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos. Es diplomada en trastornos específicos del lenguaje de la Universidad de Chile. Fue coordinadora comunal de inclusión en la comuna de Lo Barnechea, además de ser asesora de diversidad en el Colegio Institución Teresiana. Le damos paso a Constanza para que inicie con su presentación. Ya, profesora, ahora sí puede Sí, comenzar. súper. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se ve y se escucha bien? Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí poder estar aquí hoy día en este seminario de dificultades específicas del aprendizaje, hablando sobre las perspectivas para la evaluación y el abordaje en la sala de clase. Como les comentaba Paulina, mi nombre es Constanza Núñez, soy educadora diferencial, trabajo actualmente como asesora de diversidad en el Colegio Institución Teresiana, y les puedo comentar que me apasiona mucho poder contribuir a la formación de comunidades educativas que sean cada vez más inclusivas y que respondan a la diversidad que tenemos en las salas de clase, ¿verdad? Hoy nos convoca un tema que es de suma relevancia en el ámbito educativo, que son las dificultades específicas del aprendizaje, o conocidas como DEA. Estas, les puedo decir, que no solamente impactan el desarrollo académico de los estudiantes, sino que también nos desafían a nosotros como profesionales a buscar estrategias, diversificar estrategias metodológicas en el aula, ¿verdad? Que puedan promover el aprendizaje significativo y eliminar aquellas barreras de la participación y la comunicación de quienes podrían presentar este diagnóstico. Durante esta hora, de aquí a las 9, 9:15, vamos a poder explorar en conjuntos qué son las dificultades específicas del aprendizaje, cómo las podemos identificar y lo más importante es qué herramientas y enfoques podemos emplear para poder acompañar el proceso de nuestros estudiantes de manera significativa y también efectiva. Espero que esta instancia sea enriquecedora para todos, para todas, y que podamos generar aprendizajes que puedan aplicarse en cada uno de sus contextos de trabajo. Vamos a partir entonces. Quisiera compartirles como nuestros objetivos que guiarán el seminario. En términos generales, vamos a buscar promover el conocimiento y las estrategias prácticas para poder abordar las dificultades específicas del aprendizaje en contextos educativos. De manera más específica, durante esta sesión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer las principales características que nos permiten poder identificar una dificultad específica del aprendizaje. En segundo punto, vamos a poder abordar las implicancias del diagnóstico para poder conocer mejor su impacto. Y también nos vamos a familiarizar con las herramientas básicas de evaluación que contamos hoy en Chile, evaluaciones estandarizadas con las que contamos hoy en Chile. Y finalmente vamos a conocer algunas estrategias pedagógicas que puedan ser aplicadas en las salas de clases para poder favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pues bien, ya de lleno en uno de nuestros objetivos, ¿cómo nosotros podemos pesquisar, cómo podemos detectar si un estudiante podría cumplir con los criterios diagnósticos para una dificultad específica del aprendizaje? Pues bien, de acuerdo a lo que nos indica el DSM-5, ¿verdad? Manual que contiene todos los diagnósticos, estas dificultades, las dificultades específicas del aprendizaje son persistentes y van a afectar habilidades académicas o pedagógicas específicas, como la lectura, la escritura o el ámbito matemático también. Pero y esto es muy importante, no deben estar influenciadas o no deben estar relacionadas con un bajo rendimiento o coeficiente intelectual, por ejemplo, o déficit sensorial o parálisis cerebral,
tiene que ser específico del área del aprendizaje y por eso es muy importante el test o instrumento psicopedagógico que podamos utilizar. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es desglosar un poco los principales puntos que nos ayudan a poder identificar las dificultades específicas del aprendizaje. Y como primer punto tenemos la dificultad en la utilización de aptitudes académicas. El primer punto naranjito que ustedes encuentran arriba. ¿A qué se refiere esto? De acuerdo a lo que nos estipula el decreto 170, que es el decreto que regula las evaluaciones y diagnósticos en Chile, significa que el estudiante que nosotros consideramos que podría contar con este diagnóstico va a experimentar barreras significativas en el aprendizaje, ¿ya? Habilidades claves para el aprendizaje, como por ejemplo leer de manera fluida, tener una letra legible en la producción de textos, tener un desarrollo del pensamiento matemático acorde a su edad y que a la vez también le permita poder operar gracias al análisis e interpretación de los datos, ¿ya? Eh, Decimos que un estudiante podría tener una dificultad específica del aprendizaje cuando, a pesar de haber implementado toda una diversidad de estrategias metodológicas, este estudiante sigue manifestando los mismos desafíos, los mismos requerimientos. O bien que ustedes puedan decir, este estudiante está por lo menos 2 años bajo el curso en el que está actualmente. Es decir, un estudiante que, por ejemplo, esté en quinto básico y en el colegio se ha pesquisado que este estudiante tiene los aprendizajes de un estudiante de tercero básico, también podríamos nosotros decir que algo más hay, entonces tenemos que iniciar el proceso de indagación. ¿Ya? Como segundo punto, de acuerdo a lo que nos estipula el decreto 170, que lo voy a estar nombrando varias veces durante el seminario, porque es quien nos regula todo el proceso de diagnóstico y evaluación, tenemos la sintomatología que va a persistir a pesar de la intervención. Y aquí se relaciona un poquito con el punto que les nombraba anteriormente, ya que es importante entender que las dificultades específicas del aprendizaje no van a desaparecer espontáneamente, ni con estrategias generales de enseñanza. Eso no va a suceder. Aunque se implementen apoyos pedagógicos, la dificultad va a permanecer si no utilizamos, si no incorporamos intervenciones y estrategias que sean específicas, diseñadas para abordar el requerimiento específico del estudiante. ¿Ya? Y podemos pesquisar que probablemente un estudiante cuente con criterios para el diagnóstico, como les decía hace un rato, si a pesar de aquellas todas intervenciones y diversificación de estrategias metodológicas, aún persisten las dificultades o si estas provocan este desfase que les comentaba de 2 años al menos entre el curso actual y los aprendizajes que tiene. Este es un criterio muy importante porque con este criterio nosotros podemos derivar, en caso de colegio particular, derivar a una evaluación externa o bien pedirle al equipo de apoyo del mismo colegio que pueda hacer una evaluación. Como tercer punto, tenemos que las aptitudes académicas cuantificables son menores a lo esperado para su edad. ¿A qué me refiero con esto? Una característica crucial es que las habilidades del estudiante en áreas como, por ejemplo, lectura, escritura o matemática están por debajo de lo que se espera para su edad cronológica y también nivel escolar según los estándares evaluados de manera formal. Eso lo podemos ver en las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Las pruebas días que hoy en día también se están aplicando harto en los colegios. Y esto nos va a ayudar a diferenciar de dificultades que puedan ser transitorias o relacionadas con otros factores. De hecho, de acuerdo a lo que estipula el decreto 170, que les comentaba hace un rato, que es quien regula el diagnóstico y las evaluaciones, para que un estudiante pueda recibir este diagnóstico debe tener al menos 2 desviaciones estándar entre el área cognitiva y las áreas instrumentales evaluadas, que lo vamos a ver en diapositivas posteriores, pero debe haber una discrepancia, una diferencia entre el área cognitiva de al menos 2 desviaciones estándar y las áreas instrumentales.
Y el último punto es la especificidad del diagnóstico, que lo hemos abordado de manera general. Este apunta a que la dificultad debe ser sí o sí específica del área del aprendizaje. Hay que descartar algún problema relacionado con discapacidad intelectual, dificultad de integración sensorial u otro diagnóstico. Esto debe obedecer a algo específico del ámbito del aprendizaje. Ahora ya de lleno vamos a profundizar en los principales tipos de dificultades específicas del aprendizaje. Tenemos tres tipos de DEA. El primero es en lectura, el segundo es en lectura y escritura, y el tercero es en matemática. Esto es muy importante porque a veces llegan em, informes diagnósticos que hablan solo de una dificultad específica del aprendizaje. Si el estudiante puntuó con las discrepancias del nivel cognitivo versus lo instrumental en lectura, matemática y escritura, podemos hablar de una dificultad específica del aprendizaje más bien general. Pero si un estudiante, y esto es muy importante, solamente tiene esa desviación estándar, esa discrepancia en lectura, el DEA es específico del área de lectura. Y ahí es muy importante el apellido del diagnóstico, que lo que nos interesa no es el diagnóstico, sino que lo que nos interesa es poder apuntar directamente a los requerimientos que va a tener el estudiante. Entonces, cuando ustedes puedan, si ustedes tal vez realizan el diagnóstico o si son quienes leen el informe y lo tienen que interpretar, es muy importante que la dificultad específica del aprendizaje venga con su apellido, venga con si es dificultad específica del aprendizaje en el área de escritura, en el área de lectura y escritura y o matemática, ¿ya? Entonces, primero tenemos las DEA en lectura. Este tipo de dificultad impacta en la capacidad para poder descifrar palabras, comprender textos y en general, manejar con fluidez todas las habilidades lectoras, ¿ya? En segundo lugar, están las DEAs que afectan tanto a la lectura como la escritura también. Y estas dificultades son combinadas, no solo afectan a la comprensión lectora, a la exactitud lectora, etcétera, sino que también a la capacidad para poder expresarse por escrito de manera organizada, planificada y clara en el área de escritura. Y por último, que son, yo diría, hoy en día las más frecuentes, encontramos las DEA específicas en el área de matemática, y este tipo de dificultad está relacionada generalmente en habilidades como el cálculo, el razonamiento lógico-matemático y la comprensión de conceptos numéricos en general. Recuerden que esto, al ser un seminario, aborda de manera muy general cada una de ellas, pero después en el curso las vamos a poder estudiar de manera mucho más específica. Es súper importante acá poder destacar que estas áreas no serán excluyentes entre sí. Si un estudiante puede presentar dificultades en una sola de las áreas, sí, un estudiante puede presentar dificultades solo en el área de matemática, pero también pueden eh, aparecer estas DEA de manera generalizada en las tres áreas. Y por eso que les decía que el diagnóstico con el apellido es muy importante, ya que de aquí se van a extraer todas las estrategias que vamos a utilizar en la sala de clase. Y bien, sobre la evaluación de de las dificultades específicas del aprendizaje, uno de los pilares fundamentales para poder abordar las DEA son el proceso de evaluación, ¿verdad? Este debe ser siempre bajo un enfoque que sea multidisciplinario, donde puedan trabajar en conjunto profesores, familias, profesionales externos, si es que existen también, para poder triangular la información. En el caso de que existan otros profesionales comprometidos que hayan estado en contacto con el estudiante, también es muy importante la mirada. Y es muy importante también el proceso de observación que podamos realizar con anterioridad, ¿cierto? Este trabajo colaborativo va a permitir tener una visión más integral del estudiante
para poder ver las barreras que enfrenta para su aprendizaje y no solo centrarnos en el aprendizaje, porque también sabemos que aquí hay factores emocionales a veces que interfieren. Y como les dije en un inicio, es muy importante que al diagnosticar nosotros podamos estar seguros de que esto es algo que obedece 100% al ámbito del aprendizaje. En cuanto a las herramientas utilizadas en Chile, y el decreto, y lo que bajo lo que nos ampara de alguna manera el decreto 170, que es nuestro gran paraguas, ¿verdad? Existen diversas estrategias para realizar una evaluación que sea efectiva y que a la vez sea integral. Y aquí es muy importante que esta evaluación integral incorpore aspectos que sean desde áreas cognitivas, ¿cierto? Lo instrumental, que es lenguaje, matemática, escritura, y también lo socioemocional, para no disgregar a la persona o al estudiante. Entonces, como punto número uno, tenemos que buscar una batería que cumpla con todos estos criterios diagnósticos. Para efectos, por ejemplo, de un PIE, que yo creo que aquí hay harta gente que debe trabajar en un programa de integración, debemos sí o sí contar con instrumentos diagnósticos que sean, que abarquen todas estas áreas, ¿ya? Entonces, tenemos test estandarizados en Chile, algunos muy conocidos, otros poco conocidos, pero sí o sí deben ser baterías que nos puedan ayudar a evaluar las capacidades cognitivas, como les dije hace un momento, el área socioemocional del estudiante o de los estudiantes y también todas las áreas instrumentales como lectura, escritura y cálculo. Son las que se evalúan generalmente. O también podemos contar, y ahí, perdón, en baterías psicopedagógicas tenemos una amplia variedad. Lo más conocido es el Evalúa, pero no es el único instrumento estandarizado en Chile, y ahí también está el rol y la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de buscar más instrumentos, porque el decreto 170 nos da los criterios para el diagnóstico, para la evaluación, pero hay muchos instrumentos hoy en día que están estandarizados hace muchos años y podemos hacer una recopilación de varios instrumentos y generar esta batería psicopedagógica que integre todas las áreas del estudiante. También tenemos la batería neuropsicológica infantil, que hoy día está muy en boga porque es una batería que no tan solo ve la parte cognitiva, sino que ve funciones ejecutivas y áreas instrumentales también, y es un excelente instrumento porque entrega muchísima información. Y por último, tenemos también que es muy importante las observaciones en el aula del mismo profesor, de la misma profesora, son esenciales para poder comprender cómo el estudiante interactúa en su entorno educativo, cuáles son sus estrategias de aprendizaje y qué desafíos específicos enfrenta en ciertas situaciones reales del día a día, cotidiano. Es importante aquí recordar que la evaluación no se debe centrar únicamente en el diagnóstico, no es lo que nos importa el diagnóstico por sí solo, sino que lo que nos importa es poder generar información levantar información de alguna manera que nos permita diseñar estrategias personalizadas de intervención. Y aquí hay que tener ojo cuando uno habla de las estrategias personalizadas, porque claro, en una sala de clases con 45 estudiantes, eso va a ser imposible. Pero sí podemos agrupar ciertas dificultades y de ahí ir generando estrategias. Y acá es muy importante recordar siempre que la diversificación de la enseñanza tiene que venir desde la planificación. No puede ser el instrumento, la guía de trabajo, la actividad, la que tenga la diversificación, porque ahí ya vamos a ir siempre atrás y no vamos a poder dar abasto con los requerimientos que hoy se observan en la sala de clases, que tenemos variedad de estudiantes que tienen distintos diagnósticos. Entonces acá es muy importante poder incorporar, realizar y pensar la planificación ya de manera diversificada. Entonces, este proceso no solamente va a buscar identificar las dificultades, sino que también las fortalezas. Y eso es muy importante de la extracción del proceso de diagnóstico de la evaluación, y lo que debe aparecer en el informe en sí psicopedagógico, que aparezcan las estrategias, las fortalezas del estudiante, porque de ahí, de alguna manera, nos tomamos para poder
realizar este plan de intervención. Y bien, ya entrando más de lleno en algunas estrategias pedagógicas para el abordaje de las dificultades específicas de aprendizaje, como hemos discutido, las dificultades específicas del aprendizaje son áreas claves que requieren una atención especial dentro del aula, ¿verdad? Y a continuación les voy a presentar algunas estrategias pedagógicas específicas de las tres áreas, de lectura, de escritura y de matemática, que podrían ser fundamentales, a modo bien macro. Entonces tenemos acá. En matemática, por ejemplo, vamos a partir con matemática, ¿ya? Déjenme ver si puedo agrandar un poquito. Ya, creo que no. En matemáticas son tres las estrategias que podríamos implementar: la gradualidad de lo concreto a lo pictórico y a lo simbólico. Los voy a nombrar primero y después los vamos a ir desglosando. El desarrollo del pensamiento matemático y la representación visual de problemas matemáticos, ¿ya? Y aquí nos basamos en los principios del aprendizaje constructivista finalmente, y esto está diseñado para poder ayudar a los estudiantes a construir un entendimiento, una comprensión que sea sólida de los conceptos matemáticos, especialmente para aquellos que tienen dificultades en esta área, ya que es tan específica y que hoy es muy común ver a estudiantes que tienen dificultades persistentes en esta área, sobre todo post pandemia. Este enfoque reconoce que el desarrollo del pensamiento matemático va a requerir experiencias que evolucionan desde lo tangible, desde lo concreto, hacia niveles más abstractos. Entonces, comenzar, por ejemplo, con una fase concreta o manipulativa va a ser muy enriquecedor para el proceso del estudiante, y en eso hay variedad de material que ustedes pueden revisar en la web, donde se presentan incluso objetivos que son ya de educación media, eh, finalmente manteniendo esta categorización, partiendo con esta gradualidad de lo concreto a lo pictórico y luego a lo simbólico. Luego de esto también tenemos la fase pictórica, que será la representación, hasta llegar después a la fase simbólica, que es la más abstracta. Entonces, poder tener esta gradualidad va a permitir al estudiante ir también fortaleciendo el desarrollo de su pensamiento matemático. Ahora, segundo, vamos a ir acá, tenemos las estrategias de lectura del área específica de lectura, estrategias relacionadas a la comprensión lectora, estrategias como la lectura fácil, elementos visuales, incorporar elementos visuales y de segmentación del texto. En estrategias de comprensión lectora hay variadas, y aquí hay mucha información al respecto, partiendo desde la extracción de ideas principales, por ejemplo, elaboración de preguntas, lecturas guiadas, parcialización del texto, enumeración de los párrafos del texto, ennegrecer conceptos claves del texto. Son adecuaciones que serían más de acceso a, y luego entrar de lleno a las estrategias de comprensión lectora. Y por último, en el área específica de lectura, hay que considerar siempre tres elementos muy importantes, que son la planificación. Generalmente los estudiantes que tienen DA en lectura y escritura, no existe el DA solo en escritura, porque escritura va a ir siempre de la mano con lectura. Sí existe el DA solo en lectura. Pero cuando tenemos un estudiante que tiene el diagnóstico de DEA en lectura y escritura, es muy importante considerar aquí el proceso de planificación del escrito, ¿ya? Porque una cosa es cuán legible está haciendo su escrito, pero es muy usual que nos encontremos con estudiantes que no mantienen la coherencia y la cohesión, y esto es por falta de planificación. Entonces ahí comenzar, por ejemplo, con una lluvia de ideas, con poder ordenar temporalmente lo que quiero escribir, acompañar lo que quiero escribir, y esta temporalidad de acciones con elementos visuales también pueden ser estrategias que son fáciles de implementar en la sala de clase y van a ser muy beneficiosas para el estudiante.
Y después cuando tengamos este proceso de planificación donde el estudiante ya logra estructurar de manera general el texto con todas estas estrategias, podemos trabajar la coherencia y la cohesión gramatical. ¿Ya? Y bueno, como reflexiones finales y para concluir este seminario, quiero comentarles algunas reflexiones importantes que considero fundamentales para el trabajo con estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje. Hoy en día tenemos alta cantidad de estudiantes con este diagnóstico en las salas de clases y en primer lugar es que la inclusión educativa es una tarea que es de todos, ¿sí? Y es una frase que la escuchamos recurrentemente, pero no es cliché. No es cliché porque generalmente en los colegios se da que los estudiantes que tienen alguna dificultad, algún desafío, algún requerimiento o diagnóstico, pertenecen a un área psicoeducativa o al PIE, y no es así. Son estudiantes del colegio y por lo tanto es misión de todos poder trabajar de manera colectiva con ellos. Todos nosotros como educadores o psicopedagogos, educadores diferenciales o especialistas que trabajamos en el ámbito de la educación, tenemos acá un papel, de acuerdo a mi mirada, que es crucial y que ese papel tributa a poder crear ambientes cada vez más inclusivos y más accesibles para todos, eliminando aquellas barreras para la comprensión, para las barreras del aprendizaje y de la comunicación. Y eso es tarea de todos. Cada uno de nosotros es responsable de poder aportar a un entorno donde cada estudiante pueda desarrollarse y encontrar el apoyo que necesita, ¿verdad? No tan solo la responsabilidad de una persona. Y en segundo lugar, el éxito de nuestros estudiantes también va a depender de alguna manera de nuestra capacidad de adaptación. Las salas de clases no son como las salas de clases de hace 10 años y no van a ser como las salas de clases que tengamos en 5 años más. Diversificar las estrategias metodológicas es clave para poder responder a las necesidades individuales de los estudiantes. Y no es una tarea imposible cuando pensamos e incorporamos esta diversificación desde el momento en que planifico, desde el momento en que hago la rúbrica. Después se va dando la diversificación en la guía misma, pero cuando pensamos e incorporamos estos procesos de diversificación desde el inicio, es mucho más fácil después el proceso. Cuando personalizamos nuestra enseñanza y brindamos múltiples formas de acceso a los contenidos, perdón, también damos a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para poder superar las dificultades, porque no nos olvidemos que la dificultad específica del aprendizaje en el decreto 170 y en el decreto 83, que también es el decreto 170, es aquel que regula normas para el diagnóstico y la evaluación, y el decreto 83 es aquel que nos habla del DUA, de la incorporación del diseño universal de aprendizaje y de la incorporación de la diversificación de estrategias metodológicas en el aula. Entonces, si contamos con esta amplia mirada diversificada desde el momento en que planifico, obviamente el proceso va a ser mucho más amigable para el docente, la docente y por supuesto mucho más beneficioso para nuestros estudiantes. Y por último les comento que acá pueden encontrar el código QR del curso que se va a dictar desde el día 13 de enero. Se va a dictar el día 13, el 15, 17 y 18 de enero. El curso tiene un total de 12 horas que van a ser certificadas y pueden encontrar la infografía en el código QR que encuentran acá en pantalla. Muchas gracias. Paulina. Ya, ahora sí, ¿me escucho? Sí, Sí, ya. Ahora sí vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La idea es que si tienen alguna duda, levanten su manito y así yo les voy cediendo la palabra. Así que eso.
Comencemos con yo. No sé quién será, pero Sí, ahí recordar que por favor puedan poner sus nombres para que en la ronda de preguntas podamos dirigirnos sí, como de manera directa. ahora sí. Sí, hola, soy Sandra. Lo que pasa es que mi hija usa mi teléfono y cambia las cosas y yo no le pego mucho a la tecnología. Así que es por eso. No te preocupes, Pero Sandra. soy Sandra. Oye, mira, yo tengo una consulta que no va tan dirigido con los pequeños, sino que más bien con los adultos, adultos jóvenes, sobre todo cuando terminan su educación en la nocturna y tienen este tipo de problemas también, de estas Ujú. dificultades. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo podemos, porque ellos no están con educadoras diferenciales ni nada, entonces como un poco más difícil poder diagnosticarlo, derivarlo? ¿Qué se Sí. podría hacer para ayudarles? Mira, es lamentable eso porque es cierto lo que tú dices, Sandra. En la educación de jóvenes y adultos, EPJA, los colegios no cuentan con PIE. Hay uno que yo conozco en la comuna de La Barnechea que sí contaba con PIE, pero eso no es usual. Y vamos a tener estudiantes, sobre todo en los colegios EPJA, que podrían tener estas dificultades. Hay diversidad de programas hoy en día comunales, ¿Ya? donde uno se mete a la página de la municipalidad y puedes encontrar algún centro de atención donde va a haber psicopedagoga o educadora diferencial para poder contar con la evaluación, porque aquí recordemos que lo importante no es el proceso de evaluación, sino que podamos contar con el informe diagnóstico para poder saber cuáles son las líneas de trabajo que tenemos que seguir. Entonces, yo Correcto. creo que ahí es muy importante poder contar con las redes comunales. Eso es Ya. fundamental. Y luego que también apuntaba hacia allá, yo creo la pregunta, luego de que salen del colegio, si estos Ujú. estudiantes siempre estuvieron de alguna manera con apoyos especializados, con estrategias especializadas, las universidades hoy día también responden, por la ley de inclusión, responden a este tipo de barreras para, ya no se habla tanto de necesidad educativa especial, se habla más de barreras para el aprendizaje y la comunicación. Entonces ahí también una tarea muy grande del colegio es que pueda seguir esta trayectoria, que por lo menos esté un año en contacto con ese estudiante, con la familia, para saber de qué manera se está respondiendo en la universidad. No son muchas las adecuaciones, obviamente, que logra hacer una institución superior, pero sí se hace un acompañamiento desde las adecuaciones de acceso, y yo creo que eso es clave. Uno, entonces, poder contar con las redes comunales que puedan haber, porque hoy en día muchas comunas se están subiendo a este carrito de la inclusión, de la diversidad, de cómo poder responder a las dificultades específicas de los estudiantes. Y como segunda tarea es ver de qué manera sigo la trayectoria del estudiante, sigo el recorrido del estudiante para ver qué pasó. Porque claro, salen de cuarto medio y ya no sabemos más de ellos. Pero Correcto. siempre es bueno para el colegio tener esa información. Te agradezco. Gracias, Sandra. Paulina, ¿sigues tú? Sí, le Dale. cedí el audio a Camila Garrido. Camila. Hola, buenas tardes. Mi Hola, pregunta Camila. va dirigida más que nada a saber desde qué edad se puede diagnosticar el DEA en las escuelas según el decreto 170. Sí, generalmente es desde cuarto básico. ¿Por qué no antes? Porque antes puede estar interferido con una dificultad específica del lenguaje, que no se llama dificultad específica, se llama trastorno específico del lenguaje y ahora también está transitando a desarrollo de la especificidad del lenguaje, pero antes de cuarto básico no se puede diagnosticar un DEA específico en el área. Eso es Ya, lo que eso, estipula el disculpa, decreto ¿eso está en 170. alguna parte del decreto 170? Sí, está en uno de los artículos del decreto 170. Ah, ya, ya, No súper. lo tengo ahora específico el artículo, pero está en uno de los artículos del decreto. Ya, súper, muchas gracias. A ti, Camila.
Hola, ¿se escucha? Perdón. ¿Sí? Primero que nada, Constanza, agradecer el seminario. Me quedo con hartos elementos por los que reflexionar. Y Disculpa, no tengo tu nombre. ¿Israel? Israel, ¿sí? Ah, ya, Israel. Gracias. La pregunta más que nada es sobre tu opinión, que hace poco estaba conversando con mi jefe de carrera sobre los efectos de la pandemia que tuvo a nivel de la trayectoria educativa de los estudiantes. Y Mm, sobre todo con este tema de como los altos índices que han comenzado a saltar a partir de las evaluaciones psicológicas que se realizan. Y él me comentaba sobre que hay que esperar más o menos como una ventana de 2 años para que los niños se vuelvan a nivelar, porque producto de la pandemia ocurrió mucho de que estas competencias que debieron haber sido adquiridas no pudieron mm, adquirirse como de la manera que podría haberse esperado, logrando los aprendizajes esperados. Entonces, la pregunta es como, ¿estamos frente a una patología o estamos más bien frente a un vacío académico en realidad? mm. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Eso quería saber. Sí, mira, mi mirada frente a eso es que claramente la pandemia produjo una barrera en el aprendizaje en muchos estudiantes. Algunos lograron sortear la pandemia de muy buena forma, otros estudiantes que podían tener alguna dificultad ya no relacionada a un diagnóstico, la pandemia ocasionó un desfase significativo. Y aquí es clave siempre ir a lo que estipulan los decretos, el 170 y el 83, porque cuando un docente, un profesor, una profesora ve a un estudiante que tiene dificultades significativas, no podemos de inmediato, lo que nos dice el decreto 83, es que no podemos de inmediato pedir un diagnóstico, porque no siempre va a obedecer al diagnóstico de dificultad específica del aprendizaje. Consideremos que ese diagnóstico va a impactar también probablemente en el autoestima académica, autoestima personal del estudiante que recibe el diagnóstico, va a impactar también en la familia. Entonces acá lo que nos dice el decreto es que cuando vemos que hay un estudiante que tiene dificultades eh, en algún área específica y que estas dificultades son significativas, tenemos que empezar a emplear estrategias diversificadas. Punto uno. Si después de 2 años, y ahí está lo que también te comentaba tu profesor Israel, si después de 2 años de estar implementando estrategias diversificadas, si estas dificultades son, por ejemplo, en el área de las matemáticas y estoy trabajando de manera muy representativa, muy gráfica, considerando las etapas del pensamiento, pero persisten durante 1, 2 años, idealmente, nos dice el decreto 83, es ahí donde nosotros pedimos una evaluación. Pero primero hay que incorporar estrategias en la sala de clases. Y después viene la evaluación. Y sin duda, yo estoy de acuerdo con lo que te comenta tu profesor Israel, que sin duda que la pandemia perjudicó a muchos de los estudiantes y esto vamos a ver que se va a arrastrar de alguna manera en su trayectoria pedagógica si es que no intervenimos de manera efectiva. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Israel. Estefanía Pineda. Hola, yo quería consultar, Estefanía. porque yo estaba al tanto de que no podía tener DEA en las tres áreas, un niño como que lo ideal ahí sería una derivación por otro posible diagnóstico, entonces como que no me queda tan claro eso. Sí. En las baterías psicopedagógicas, como tienen que ser integrales, debe existir una discrepancia, que es la diferencia entre el área cognitiva y algunas de las áreas instrumentales, ya sea lectura, escritura o matemática. Esa discrepancia, esa diferencia debe ser de al menos de 2 desviaciones estándar. Cuando la puntuación obtenida en el área cognitiva, y eso es clave porque sí puede tener DEA generalizado, cuando la discrepancia, perdón, es significativa en la parte cognitiva,
sí tenemos que hacer una derivación a una evaluación neuropsicológica, idealmente, porque ya la evaluación solo psicométrica también está quedando un poco atrás, porque solo se enfoca en aspectos desde el área cognitiva. Como les contaba, la evaluación neuropsicológica aborda aspectos que son desde las funciones ejecutivas, lo instrumental y también lo propio desde las dificultades cognitivas que pueda tener un estudiante. Pero sí podemos contar con un DEA general si la desviación estándar es de 2 desviaciones estándar entre lo cognitivo, área cognitiva y áreas instrumentales. Pero claro, si tenemos un estudiante, por ejemplo, que tiene 4 desviaciones estándar en la parte cognitiva, que esto recordemos que siempre lo vamos a obtener porque tenemos que utilizar instrumentos estandarizados. Si tenemos un estudiante que tiene, por ejemplo, 4 desviaciones estándar en la parte o área cognitiva, pero no tiene desviaciones estándar en lo instrumental, ese estudiante sí o sí lo tenemos que derivar a una evaluación neuropsicológica o psicométrica, ¿ya? Pero sí pueden coexistir estas tres en conjunto. Lo importante es que sea de 2 desviaciones y que un área no puntúe mucho más abajo. No sé si Estefanía quiere decir algo más, pero igual le retiro el Estefanía, audio, ¿sí? por si acaso. Ahí está. No, estaba bien. Gracias. Gracias, Estefanía. Andrea Alvarado. Hola, buenas. Hola, Eh, Andrea. bueno, primero que nada agradecer por el seminario. Yo soy estudiante de último año en Pedagogía en Educación Diferencial. Mi pregunta se basa, bueno, nosotros sabemos que dentro de la educación diferencial nosotros trabajamos desde los primeros meses de vida hasta los últimos días de la persona. Entonces yo quiero saber cómo podemos abordar esto para las personas de la tercera edad, ya que yo tengo un proyecto en mente en dedicarme netamente a las personas que son de la tercera edad y presentan necesidades educativas especiales, pero aún no encuentro la estrategia como de poder em, llegar a cada una de las necesidades educativas especiales que tengan, porque si bien nosotros dentro de la educación tenemos muchos artículos, decretos, leyes que avalen al estudiante, ¿cierto? Pero no hacia el adulto mayor. Entonces mi pregunta más que nada se basa en cómo podemos nosotros aplicar esto en el adulto mayor. Sí, yo creo, tomé un poquito de nota respecto a la pregunta que hiciste. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Se fue. Bueno, Ahí tomé está. nota, Ahí ¿sí? está, Andrea Alvarado. Andrea, tomé nota de la pregunta que hiciste. Primero, felicitarte porque es muy innovador el proyecto que tienes. Cuando hablamos de la especificidad del lenguaje, y ahí, o sea, perdón, de la especificidad del diagnóstico, Andrea, también es muy importante descartar factores que sean socioculturales. Personas privadas, por ejemplo, de haber recibido una educación, probablemente, incluso en un instrumento psicométrico, van a poder puntuar mucho más abajo y van a poder tal vez tener un diagnóstico relacionado a aspectos cognitivos. Entonces, acá hay que también hacer la discriminación entre si esa persona de la tercera edad responde más bien a que su necesidad es provocada por factores socioculturales o si es algo específico del aprendizaje, y yo creo que por el rango etario ya se escapa poder llegar a esa información como más precisa. Eh, Eso como primer punto. Como segundo punto, creo que nunca hay recetas, Andrea. Aquí es muy importante la observación, el vínculo, ver cómo va desarrollando, cómo va pensando, eh, de qué manera va trabajando, qué estrategia le parece tal vez más amigable, pero no va a haber una estrategia que sea para todas las personas por igual. Pasa lo mismo con las personas que tienen el diagnóstico del espectro o diagnóstico de autismo, porque no va a haber una estrategia que podamos
finalmente multiplicar a toda una población de tercera edad. Y desde ahí es muy importante el poder ir evaluando, observando, estando con la persona, ir entregando diversidad de materiales y ver cómo se va familiarizando y cómo va trabajando con estos materiales. ¿No he escuchado de algún método? Por ejemplo, si hay métodos de enseñanza de lectura, pero no son específicos para un rango etario, no son específicos para la población de adultos mayores, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí lo importante son estos dos puntos. Primero, considerar si esto responde a factores ambientales, socioculturales, y lo más importante, de acuerdo a mi punto de vista, es considerar que no va a haber una única metodología, una única estrategia, e incluso con la población adulto mayor vamos a tener que integrar una variedad. Probablemente no va a servir un método de lectura, por ejemplo. Vas a tener que hacer un método que integre distintos métodos y de ahí poder trabajar con ellos. Ah, No sé ya. si, no sé Sí, me dejó si súper sirve un poco claro. la pregunta, Andrea, pero no hay una respuesta específica, ya que no vamos a tener un método que sirva para toda una población, porque cada uno va a tener requerimientos y desafíos muy específicos. Claro, sí, porque por ejemplo yo ahora, bueno, tengo que hacer mi tesis y todo, y dentro de mi tesis habla sobre, es como las necesidades educativas de la tercera edad, un método inclusivo, algo así, no me acuerdo muy bien cómo el título que ¿Ya? tiene. Entonces, bueno, lo mío es una revisión bibliográfica, Ujú. pero a pesar de que es una revisión bibliográfica, claro, no hay muchos antecedentes, ya sea médico o de algún establecimiento o establecimientos particulares Sí. que lo aborden. Entonces, igual, a Sí, mí se me hace porque un claro, poquito complicado, sí, sí, porque pero si más consideras, que, por ejemplo, realizar una evaluación psicopedagógica a una persona que ha estado fuera del sistema muchos años, estas evaluaciones psicopedagógicas también evalúan el aspecto instrumental, y una persona que ya ha dejado de estar familiarizada con, con objetivos de aprendizaje, con el contenido en sí del colegio, probablemente va a ser una persona que va a puntuar en la evaluación muy bajo. Se puede trabajar con ellas, hay estrategias, sí, pero no sé si el proceso de evaluación ahí sea muy enriquecedor, porque probablemente va a arrojar una puntuación muy inferior. Si es que esta persona no terminó su escolaridad, por ejemplo, o si ha estado muchos años fuera del sistema, claramente ahí tal vez el estudio, y esto es algo que estoy pensando en el momento, tal vez ahí el estudio se tiene que enfocar más en las estrategias que en el proceso de evaluación y diagnóstico. claro, sí, lo mismo me dijo mi guía de tesis. Es que lo que pasa es Mm, que, más que nada, yo estaba buscando como alguna estrategia que se pudiese modificar para estos casos de personas que ya han dejado mucho tiempo la escolaridad o que simplemente no se relacionaron con lo que era la educación. Por ejemplo, claro. mi abuelita nunca fue a un colegio, Mm, pero ella aún así aprendió a leer y a escribir, pero de claro, cierta manera tenía unas dificultades de por ahí entre medio. Entonces ahí fue cuando partió como mi horizonte netamente en lo que es la tercera edad, porque bueno, mm, lamentablemente, y digo lamentablemente porque las personas de la tercera edad son las que más desvalidas son las que están hoy en día. por supuesto que sí. Entonces, mm, ¿quién se va a preocupar de ellos en la tercera edad? Y nada, ¿sabes? Más que nada agradecerle también por el seminario porque me aclaró muchas dudas que yo tenía, que tal vez mis profesores me explicaron, pero no de tal manera. Y me quedó mucho más claro el tema de mi pregunta. Gracias. Gracias, Andrea. De todos modos, bibliografía debe existir, estudios deben existir. Yo creo que esto lo puedes relacionar
mucho también con la educación de jóvenes y adultos, enseñanza EPJA, con los colegios que funcionan en las noches, porque aquí también encontramos en estos colegios una alta población de personas mayores que han estado fuera del sistema mucho tiempo, entonces por ahí puedes encontrar hartos artículos EPJA, de enseñanza EPJA. Gracias, Andrea. Ya, con Bella Mar o Bella Mar, no sé cómo será su nombre, disculpe. Terminamos la ronda de preguntas para avanzar más luego, ¿bueno? Ya, Jessica Cartes. Hola, buenas tardes. Tengo dos Hola, breves Jessica. dudas. Mira, la primera es si tú me podrías decir cuáles son los instrumentos estandarizados que el gobierno permite para poder hacer diagnóstico de DEA. En nuestro colegio estábamos aplicando el Evalúa hasta el año pasado, pero al finalizar el 2024 se nos presentó un nuevo instrumento que se llama Eureka, que está hecho aquí en Chile y estandarizado en Chile. Entonces, mi duda es si ese instrumento ya, si yo lo subo el próximo año, o sea, en marzo, estudiantes aplicando ese instrumento a la plataforma no tendría ningún problema. Ujú. Sí, voy a responder de inmediato esa pregunta. El decreto 170 no especifica qué instrumento estandarizado podemos aplicar. Es bien amplio, los decretos en sí casi siempre son muy amplios porque nos entregan un paraguas finalmente para donde nosotros nos podemos como mover. Pero sí nos dice que el instrumento debe estar estandarizado en la norma chilena, punto uno. Entonces, si este instrumento que tú nombras, el Eureka, está estandarizado y cuenta, porque lo otro que nos dice el decreto 70 es que el instrumento te debe dar la información de las desviaciones estándar, porque recordemos que requiere que el estudiante para que tenga este diagnóstico, requiere que tenga al menos dos desviaciones estándar. Entonces, si este estudiante responde con estas dos características, cuando lo subas a la plataforma del ministerio no va a haber ningún problema, porque en la plataforma lo que pide es que pongan las puntuaciones y las desviaciones estándar. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, de hecho, Sí. cuando uno aplica el instrumento, yo lo piloté en diciembre con una estudiante. En realidad me Ujú. pareció mucho más corto de aplicar, mucho más entretenido para los niños porque se usa una plataforma digital donde aparecen preguntas donde él tiene que grabar su voz, responder oralmente, escribir y marcar con alternativa. Y además mucho más rápido de aplicar y al final te entrega un informe donde aparecen las desviaciones estándar. Es como muy similar al Súper. informe que entrega el Evalúa con lo que es más destacado, con lo que tiene más Ujú. dificultades. Ya, esa Sí, era, muchas eh, gracias. sí, y lo otro es que, claro, para efectos de este seminario yo no les puedo nombrar qué instrumentos estandarizados hay hartos. El más usado, el que tú nombras, el Evalúa, está el CLPT también en el área de lenguaje y así, yo creo que también no tenemos las facultades para poder hablar solamente de un instrumento acá, porque para eso necesitamos los permisos. Eh, pero sí tiene que contar con estas dos características, que nos dé las desviaciones estándar, que sea un instrumento integral también, y la tercera característica muy importante, perdón, les había dicho dos, es que esté estandarizado en la norma con estudiantes chilenos. Ya, perfecto, muchas gracias. La otra duda que me quedó era, integral te refiere a que evalúe lectura, escritura, matemática y habilidades cognitivas. Ujú. Sí, el Y cuál- diagnóstico tiene que ser integral bajo lo que estipula el decreto 170. Tiene que considerar, para nosotros poder decir que es específico del área del aprendizaje, tiene que considerar aspectos socioemocionales, aspectos cognitivos, porque así descartas. Puedes descartar que sea algo cognitivo a la base, ¿ya? Para que sea finalmente este diagnóstico, este informe te sirva para poder apuntar a los requerimientos y desafíos específicos del estudiante en sí. Perfecto, muchas gracias, me quedó súper claro. Y lo último, es que tengo una Sí. duda con respecto al diagnóstico de DEA en segundo básico. Yo el año pasado estuve de coordinadora y estuve aprendiendo harto. Y yo en marzo habían profesoras que aplicaron Evalúa en segundo básico, inicio de marzo. Y ahora estaba leyendo acá en el chat que se supone que no se puede diagnosticar DEA hasta finales de segundo básico. Y yo subí a niños a la plataforma con DEA en marzo de segundo básico. Entonces, tengo esa Sí. duda ahora. ¿Realmente existe el DEA en inicios de segundo básico?
Mira, ahí el decreto 170 no es muy claro, como te comentaba hace un ratito, el decreto nos da como un panorama muy amplio, pero hay que tener ojo, bajo mi mirada, en que esto no responda más bien a algo específico del lenguaje, por ejemplo. La plataforma lo ha permitido y a mí a veces como coordinadora comunal muchas veces no me permitió y lo bajaba. Es bien ambiguo el decreto en ese sentido, pero yo creo que ahí también hay que aplicar mucho criterio, conocer mucho al estudiante, porque esto podría deberse a otro diagnóstico que sea más relacionado al área de el lenguaje, por ejemplo, más que el aprendizaje. ¿Y por qué no es recomendable en segundo básico? Porque también tenemos que recordar que para poder derivar a una evaluación psicopedagógica a un estudiante, este tiene que contar con al menos 2 años, imagínate, con al menos 2 años de que se estén implementando estrategias diversificadas en el aula. Entonces, si tenemos un estudiante de segundo año, solamente lo pudiste hacer primero y segundo, o solamente en segundo comenzaron a aflorar, a aparecer estas dificultades, no da el tiempo, no da el tiempo para que el colegio pueda implementar, los profesores puedan implementar estrategias antes de que venga el diagnóstico. Jessica, ¿Ahí se Jessica. escucha? Ay, sí, ahora Sí. sí. Muchas gracias por la aclaración. Ahora ya me quedó mucho más clara la información. Muchas gracias. a ti, Jessica. Ya. María José. No, mi pregunta era muy parecida a la de la niña anterior, perdón, buenas tardes, Buenas eh, tardes, María José. eh, que quería saber qué otro tipo de instrumentos hay, pero ya me quedó claro con la respuesta de la niña que estaba antes, así que muchas gracias. Ya, a ti. Ya. Paulina Albornoz. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Hola, Paulina, sí, perfecto. Hola, gracias. Mira, yo tengo dos consultas. Em, Primero, consultarte con respecto a lo que, bueno, se ha hablado ya, ¿desde cuándo se puede evaluar o diagnosticar para el DEA? Porque según el decreto 170 indica que es a partir de finales del primer año de educación básica, que sería como a finales de primero básico. Obviamente, se tienen que tener criterios para descartar que sea por algo fonológico. ¿Hay alguna indicación ministerial que esté dando esa recomendación al respecto? Sí, ahí hay que hacer la lectura en conjunto, considerando el decreto 170 con el decreto 83. El decreto Ya. 170 hace mucho tiempo que no se actualiza y yo creo que Mm. prontamente va a venir una actualización porque, claro, eh, dice espérame, que se escucha mucho ruido como, ahí sí, dice que se podría implementar desde primero básico, pero también dice, y por esto yo hablo de la ambigüedad un poco y de los criterios que hay que poner en marcha profesionales, porque también estipula que tiene que tener esta característica que al menos el estudiante tiene que estar durante 2 años con diversificación de estrategias metodológicas incorporadas en su trabajo. Entonces ahí la verdad es que hay una ambigüedad bien grande y hay que hacer la lectura con el decreto 170 en conjunto a lo que estipula el 83, que habla sobre la diversificación, qué estrategia implementar y también nos habla un poquito de este diagnóstico y evaluación, Paulina. Ya, súper, ahí me queda mucho más claro. Y lo segundo era con respecto a cuando se nombró esto de que se puede dar el DEA generalizado. Ya que también el decreto, nuevamente el decreto 170, indica como tres tipos de diagnósticos de DEA, donde aparece el DEA en lengua, en lectura, lectoescritura y matemáticas o cálculo. Y en uno de los últimos webinars que yo estuve viendo del ministerio, que fue a principios del 2024, indicaban que esta como generalización que se podía dar como que en diferentes áreas, por ejemplo, lectura y matemática,
no era reconocido como tal, por algo estaban indicadas en esos tres ámbitos. No es lectura y matemática, sino que era o lectura y escritura, o matemática. Mm. Y el tema de que sea Sí. solo en escritura, que también por ahí vi en el chat que se consultaba, que la indicación de que no se puede dar solo en escritura era porque puede responder a un tema sociocultural o ambiental del estudiante que tenga dificultades en la parte de escritura. Sí, ahí ¿Mm? siempre hay que tener en consideración la discrepancia que exista, primero para descartar algo cognitivo, la discrepancia que exista entre el área cognitiva y las áreas instrumentales. Y segundo, estas pueden coexistir, sí o sí, y pueden coexistir sin implicar alguna dificultad a nivel cognitivo. Sí, Pueden coexistir. O sea, yo puedo tener una persona que tenga dificultad específica, un estudiante que tenga dificultad específica en lectura, escritura y matemática. La batería diagnóstica nos puede arrojar esa información, pero hay que tener ojo en que eh, esto no coexista con una discrepancia, con una discrepancia significativa en el área cognitiva, porque ahí ya podría no ser específico del aprendizaje. Ese es el criterio que hay que considerar. Entonces, ¿pueden coexistir las tres áreas? Sí, pueden coexistir las tres áreas y podemos tener un DA no se habla de DA generalizado, no es así el diagnóstico. Si lo dije así, les pido disculpas, pero podemos tener un DA en lectura, escritura y matemática. Pero ahí hay que tener mucho ojo en que la puntuación arrojada en el área cognitiva no pase las tres desviaciones estándar, porque si no ya podría no obedecer a algo específico del aprendizaje y podría obedecer a algo desde el área cognitiva. ya entiendo. Ya, muchas gracias por tu respuesta. A ti, Paulina. Ya, vamos con la última pregunta. Bellamar, Hola, buenas ¿está bien? tardes. ¿Se escucha, sí? ¿Sí? Ya, mi duda es la siguiente. Cuando existe un cambio de diagnóstico, bueno, recién este es mi segundo año en el programa PIE, además del colegio, este es el segundo año bueno, que se está implementando el programa. Tenemos una niña con una discapacidad intelectual leve, con 69, CI 69. Después de 2 años se le hizo de nuevo la reevaluación con el WIS y subió al limítrofe, subió a 72, su 6 ahora es 72. Mi consulta es si ese es el diagnóstico, que es limítrofe, o es necesario aplicar el evalúa, o sirve otro instrumento informal. ¿Tiene que ser estandarizado o tiene que ser un instrumento informal? O... Sí, ahí hay que tener en consideración que el DIL, la dificultad intelectual leve, está considerada bajo el decreto 70 como una necesidad específica transitoria. Y eso es muy importante porque al ser transitoria, esto con un buen plan de trabajo, con metodologías efectivas, puede pasar que esa estudiante haya pasado a a la siguiente categoría, ¿cierto? Limítrofe. Y también podría pasar que después termine siendo una dificultad específica del aprendizaje porque es una necesidad educativa transitoria. Así es que si ha avanzado de esa manera es porque las estrategias primero han sido efectivas. Sí, es que realmente sí se le ha Sí, aplicado, pues, sí hemos trabajado bastante con ella y sí subió. Y de hecho igual a nivel madurativo siento que igual ha subido, pero igual ahora tenía esa sí. duda de si ese es el diagnóstico limítrofe, FIL, y si queda hasta allí o debo aplicar el evalúa o algún otro instrumento informal. Después de 2 años, porque Exacto, es que ya recordemos, pasaron dos claro, años. De hecho, 2 años pasaron en entonces, sí, octubre y se le aplicó de nuevo el WIS porque ya pasaron 2 años y ahí subió al limítrofe. O sea, su entonces CI ese es el subió a diagnóstico claro, 72. ese es el Exactamente. diagnóstico que tiene hoy.
No, hay que Entonces, quedarse con ese diagnóstico durante los próximos 2 años para volver a aplicar una batería estandarizada. Ustedes también pueden ir aplicando año a año instrumentos informales, no estandarizados, para ir viendo cuánto va subiendo en lo específico que han ido trabajando, pero el eso. siguiente instrumento estandarizado que le va a permitir o no cambiar de diagnóstico y cambiar de estrategias, obviamente, Ujú. es un instrumento estandarizado. Entonces, si este instrumento se lo aplicaron en octubre, durante los 2 próximos Ujú. años va a estar con el diagnóstico en el rango limítrofe. Limítrofe, exacto, que igual es transitorio, pero entonces no, y vuelvo a preguntar, y perdón Sí. que insista, pero es porque necesito que me quede claro, o que nos quede claro a todos en el colegio igual, si no necesito aplicar ahorita en marzo no necesito aplicarle ningún instrumento. Yo como No. profesora de dificultades en el aprendizaje, porque ya tiene el diagnóstico desde octubre y con ese cambiaría igual su diagnóstico, porque ahora es FIL. O sea, en la Claro, plataforma, al ujú, haberle aplicado el BISC, ese el es el que, BIS. ese es el que va a predominar. Lo que puedes En- hacer tú ujú, para desglosar y que te dé información más de las áreas instrumentales es crear una prueba informal, por ejemplo. Esa es una estrategia que es muy utilizada en los colegios. Porque el BIS entrega una mirada muy certera, obviamente, pero para ti como educador diferencial probablemente tú requieras más información de aspectos pedagógicos que intelectuales. exacto. Ese va a ser el diagnóstico que va a predominar, pero para que tú tengas mayor información, para que tus estrategias y las que ocupen los profesores sean mucho más efectivas desde el área de la pedagogía, es muy bueno ahí poder aplicar un instrumento informal. No se puede aplicar estandarizado más estandarizado, porque es someter también al estudiante a Esa mucha era mi duda, evaluación, son claro. procesos de evaluación que son agotadores para ellos, y no nos sirve tampoco un sobrediagnóstico. Pensemos que si aplicamos un instrumento estandarizado desde el área de la psicopedagogía, de la educación diferencial, es para poder ver si el estudiante cuenta con un diagnóstico de dificultad específica del aprendizaje o no, pero no nos va a servir en este caso porque el estudiante ya cuenta con el diagnóstico que va a predominar, que es desde el área más cognitiva. Entonces, para que tú tengas mayor información, instrumento informal. Una prueba informal con las áreas con las que se ha trabajado, los objetivos, cómo va Ujú. avanzando, y este instrumento informal lo puedes aplicar en 3 periodos del año incluso. Es exacto. Ahora, ¿podría yo aplicarle ese instrumento informal ahorita en marzo? Sí, de todas O, maneras. exacto, o no es necesario que espere hasta octubre otra vez después de un año, no, ¿verdad? Puedo No, no, hacerlo no, ahorita no. en marzo. No se Ya. puede hacer en marzo porque el instrumento estandarizado desde el área como clínica se puede Ujú. complementar con un instrumento informal desde el área Informal. pedagógica. Sí. Así es que no es necesario que esperes. Ahora, siempre hay que tener en consideración que someter a tanta evaluación al estudiante no es bueno, Mm, pero si lo aplicas en marzo, después lo puedes volver a aplicar a fin de año y ves el progreso, más ya. específico desde lo pedagógico. Y en esta niña sigo trabajando el PASI, ¿verdad? A pesar de que es transitorio. Pero Sí, como recién hasta octubre era permanente, sigues aplicándole el PASI, ¿cierto? depende si está con adecuaciones curriculares Sí, significativas o solo de acceso. Si está con de acceso. adecuaciones curriculares Ujú. significativas, el PASI lo que te permite es poder velar por la trayectoria pedagógica de esa estudiante. Es decir, que el año 2025 no comience trabajando con un objetivo, no sé, de matemática, eh, que sea sumas cuando terminó multiplicando. Entonces, el PASI es el instrumento que les permite velar por la trayectoria educativa del estudiante. Si ella está con adecuaciones curriculares significativas, ese es el instrumento. Ya, muchas gracias. A ti. Ya, ahora sí, con esto terminamos. Ya. Agradecerle a todos por participar y agradecer también a la expositora por el excelente seminario. Gracias, Paulina.